En este video vamos a hablar acerca de las propiedades que posee la inversa de la función exponencial. ¿Por qué posee inversa la función exponencial? Bueno, anteriormente hemos hablado de que el requisito indispensable que debe cumplir una función para que posea inversa es que sea inyectiva. Al lado izquierdo tenemos la imagen de la función exponencial dada por fx igual 2 a la x. Ya en la clase hemos hablado acerca de las características de esta función. También aparece la misma representada de manera tabular más a la izquierda. Como vimos en la clase, la función exponencial presenta las siguientes propiedades. Su dominio es el conjunto de números reales, es decir, que las preimágenes pueden ser números reales con cualquier signo, negativo, positivo o cero, mientras que el ámbito es el conjunto de remas. Esto significa que sin importar el signo de la preimagen, el valor de la imagen respectiva siempre va a ser positivo. Eso lo podemos ver reflejado en la gráfica, incluso también en la tabla. La gráfica de la función exponencial no corta el eje X. Además, corta el eje Y en el punto 0,1. En este caso, la función es creciente, pues su base es mayor que 1. Recordemos que si la base de la función exponencial está entre 0 y 1, o sea, es un número mayor que 0, pero menor que 1, entonces la función exponencial no es creciente, sino que es decreciente. Bueno, este detalle ya lo vimos incluso en el video anterior acerca de las propiedades de la función exponencial. Y por último, la función exponencial es inyectiva. Y esta propiedad es la que hace que la función exponencial posea inversa. Muy bien, entonces la función exponencial posee inversa por ser inyectiva. Y la inversa de la exponencial se llama función logarítmica. Tenemos a la derecha la tabla de valores correspondiente a una función logarítmica, a la función logaritmo con base 2 de x. Ese criterio que aparece abajo de la gráfica, abajo de la curva, fx igual log 2x, se lee logaritmo con base 2 de x. Como pueden ver, esa tabla es obtenida de la tabla de la función exponencial 2 a la x. Recordemos que la inversa lo que hace es convertir las preimágenes en imágenes y las imágenes en preimágenes, generando la gráfica que aparece más a la derecha. Por ser inversa de la función exponencial, entonces la logarítmica posee las siguientes propiedades. Su dominio va a ser R+, es decir, las preimágenes solamente van a ser números reales positivos, mientras que el ámbito es R. O sea que para la función logarítmica sí vamos a tener imágenes con cualquier signo, incluso 0. Como se puede ver gráficamente, la gráfica de esta función no corta al eje Y, mientras que la anterior, la exponencial, no cortaba al eje X. Hay que ir haciendo esas comparaciones. Esta logarítmica no corta al eje Y. La anterior, la exponencial, cortaba al eje Y en 0,1, pues la logarítmica corta al eje X en 1,0. Nótese las propiedades inversas, ¿verdad? Esta función es creciente porque la base es 2 y el 2 es mayor que 1. Igual repetimos, si la base fuera un número entre 0 y 1, un número mayor que 0 y menor que 1, la función no sería creciente, sino que sería decreciente. Y por último, la función logarítmica es inyectiva. Vamos a ver cómo se escriben, cómo se denotan los logaritmos. Si el criterio de la función exponencial es fx igual a la x,
Entonces el criterio de su inversa, es decir, de la función logarítmica, es fx igual logaritmo con base a de x. Así se lee esa expresión, logaritmo con base a de x. Por ejemplo, si el criterio de la exponencial es fx igual 5 a la x, entonces el criterio de la logarítmica va a ser fx igual logaritmo con base 5 de x. Si fx es igual a 2 tercios a la x, es el criterio de la exponencial, entonces el criterio de la inversa es fx igual logaritmo con base 2 tercios de x. Un caso especial de esta notación logarítmica es el caso en que la función exponencial tiene base 10. Si el criterio de la exponencial es fx igual 10 a la x, entonces el criterio de su inversa es fx igual logaritmo de x. Nótese que cuando la base es 10, no se escribe en la función logarítmica. Simplemente escribimos log x, y asumimos que la base es 10. Otra notación especial es para la función exponencial cuya base es e, el número de Euler. Si fx es igual a e a la x, entonces la función logarítmica correspondiente a la inversa va a tener criterio fx igual logaritmo natural de x. Esa expresión ln significa logaritmo natural de x y hace alusión a que la base de esa función logarítmica es el número de Euler. En este ejercicio vamos a aplicar las características de la función logarítmica que hemos repasado en este video. El ejercicio dice, considere la función logarítmica dada por fx igual logaritmo con base 2 tercios de x. Con respecto a esta función, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? Es una función inyectiva, es creciente, la gráfica no corta el eje x y la imagen de 9 cuartos es menor que la imagen de 3 medios. Bien. La primera proposición es una función inyectiva. Bueno, entonces lo invito a que usted repase en este video o en su cuaderno o en la guía de trabajo cuáles son las características de la función logarítmica, que ya las indicamos antes en la diapositiva anterior. Y sí, una de las características de esta función es que es una función inyectiva. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. La siguiente nos sugiere que la función es creciente. Entonces, en este caso, recuerden, la función exponencial y la función logarítmica van a ser crecientes siempre y cuando el valor de la base a sea mayor que 1. Y serán decrecientes si el valor de esa base a es un número entre 0 y 1. Es decir, un número menor que 1 pero mayor que 0. Al observar el criterio de la función, está aquí, ¿verdad? Nos damos cuenta que la base de la función es el número 2 tercios. De la base a, en este caso, es 2 tercios. Al calcular 2 tercios en su forma decimal, pues ese valor es 0,6 con expansión decimal infinita periódica, 0,6. Bueno, 0,6 es un número menor que 1 y mayor que 0. Por lo tanto, esta función logarítmica es decreciente, lo que contradice la proposición número 2, que por lo tanto es falso. Una proposición falsa con respecto de esta función, ¿verdad? Luego nos sugiere el ejercicio que la gráfica de la función no corta el eje x. Si recordamos la lista de características y las gráficas que hemos visto, la gráfica de la logarítmica, recordemos que más bien ella corta el eje x en 1,0, perdón. La función logarítmica corta el eje x en 1,0. Por lo tanto, la proposición número 3 es falsa también. Solo faltaría analizar la veracidad de la última proposición, la cual establece
que la imagen de 9 cuartos, o sea, f de 9 cuartos, es menor que la imagen de 3 medios. Pues para eso, entonces lo que hacemos es tomar f de 9 cuartos, o sea, la imagen de 9 cuartos, sustituimos por x en el criterio al número 9 cuartos, quedando logaritmo con base 2 tercios de 9 cuartos. Hacemos el cálculo con la calculadora científica. Para eso se utiliza esta tecla que vamos acá a marcar con rojo. Se utiliza esta tecla, se digita de esta manera y vemos que el valor es menos 2. O sea, logaritmo con base 2 tercios de 9 cuartos vale menos 2. Muy bien. Ahora vamos a comparar ese valor menos 2 con la otra imagen. Vamos a calcular entonces la imagen de 3 medios. Sustituimos la x ahora por 3 medios. Y eso da menos 1, como podemos ver en la calculadora. Entonces, la primera imagen dio menos 2. La segunda de ellas dio menos 1. ¿Es menos 2 menor que menos 1? Verdadero. Y así hemos resuelto este ejercicio con características de la función logarítmica.